Buenas, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, siguiendo con la clase o con lo que estábamos viendo en la clase de ayer, ¿vale? Siguiendo con la clase de ayer, retomando un poco, ¿vale? Estábamos viendo casos particulares acerca del estudio del trabajo. Eh, Hicimos un cálculo, ¿vale? Que es el del trabajo neto, el trabajo que provoca la fuerza neta, ¿cierto? Y simplificamos el caso para ver más que nada cómo se estudia, cómo aparecen estos otros términos y la energía como tal, ¿ya? Cómo se estudia la energía a través de las interacciones entre dos sistemas. Hoy vamos a revisar otro caso particular que no sé si complejo es la palabra, pero hay varias cosas que se pueden ir relacionando o vinculando en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Entonces, voy a escribir acá otro caso particular, ¿cierto? Otro caso particular, entonces, vamos a estudiar el trabajo de las fuerzas conservativas. ¿Ya? Eh, bueno, y vamos a volver acá a usar, en el caso de las fuerzas conservativas, vamos a volver a usar el caso de phi igual a 0 grados, ¿cierto? Solo por simplicidad. Nada más, no hay nada más que esconder ahí. ¿Ya? Entonces, eh, se nota mucho. Vamos a ver ese caso. ¿Ya? A ver. Como para aclarar un poco el punto, las fuerzas conservativas, ¿ya? Son aquellas que, pucha, en términos concretos o en términos matemáticos, una fuerza conservativa es aquella que de alguna forma puede expresarse a través de un campo de tipo lineal. ¿Ya? Aquí hay propiedades matemáticas de por medio, pero en términos físicos lo que pasa con una fuerza conservativa es que ella, si se deja actuar sola, ¿cachai? Genera movimiento, como por ejemplo el peso. Pero claro, ocurre que el peso es una fuerza de gravedad particular en donde se ha ocupado el campo de gravedad de la Tierra como interactuante para poder generar esta fuerza. Entonces, vamos a decir todas esas cosas, ¿vale? Por si no les habían explicado esto antes en realidad, pero vamos a aclarar entonces que o las fuerzas conservativas ya son aquellas que, fuerzas conservativas, son aquellas que son aquellas que, al actuar libremente en un sistema, al actuar libremente en un sistema, ¿ya? Generan movimiento sobre él. Generan movimiento sobre él o en él, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Como por ejemplo el caso de la fuerza de gravedad, ¿ya? Como por ejemplo la gravedad, claro. Eh, como estaba diciendo, ¿cierto? La matemática en realidad dice, no es que diga otra cosa, es que realmente lo que nos dice o lo que hace acá es proponer justamente un tipo de comportamiento para las fuerzas que
se llamen conservativas, que es justamente que son aquellas que poseen un campo lineal. Las fuerzas no conservativas son aquellas que no pueden ser expresadas a través de un campo lineal y tienen varias cosas acá entre medio. Por ejemplo, eh, son fuerzas que dependen de su trayectoria, ¿ya? O sea, el peso de un objeto, ¿cierto? Cuando esté cayendo va a ser siempre el mismo, independiente de si esté cayendo por una rampa o si esté girando, ¿ya? Eh, una fuerza conservativa o disipativa sí depende. Por ejemplo, la fuerza de roce. No da lo mismo la trayectoria cuando un objeto se mueve por una superficie, ¿cierto? Bajo efecto de la fuerza de roce, porque mientras más recorre, más fuerza de roce hay. Pues si está inclinado, por ejemplo, el plano, la normal cambia de interacción, entonces a lo mejor no tienes esa fuerza de roce de la misma forma que la tendrías en otra trayectoria. Además, las fuerzas conservativas tienen ciertas propiedades. Como estábamos diciendo antes, cuando empezamos esto, las fuerzas hacen trabajo, ¿ya? Las fuerzas hacen trabajo. Las fuerzas conservativas tienden a ser positivas hacia el sistema, o tienden a generar un trabajo positivo hacia el sistema, por eso generan movimiento, a diferencia de las fuerzas no conservativas o disipativas que no lo hacen, como por ejemplo la fuerza de roce, tal cual, tal cual, tal cual lo estábamos diciendo antes, ¿ya? Entonces, es solamente para que quede bien claro este concepto de qué es lo que es fuerza conservativa, ¿ya? Eh, Entonces ahora la matemática, igual lo voy a contar porque tengo que contarlo, el profe tiene que decirlo, pero que tenganlo claro, ¿vale? Que en realidad lo que nos interesa a nosotros es el cómo se comporta para poder identificar una fuerza conservativa de una disipativa, ¿cierto? Para poder distinguirlas. Entonces vamos a decir ahora, hablar del campo, ¿cierto? Que era lo que nosotros estábamos diciendo en el caso de la gravedad. Y vamos a decir que todas aquellas fuerzas, ¿cierto? Aquellas en general, todas aquellas fuerzas, ¿ya? Que posean un campo, que posean un campo de fuerzas, ¿ya? Como el peso, que se calcula a través del campo G, ¿cierto? La aceleración de gravedad, que se calcula a través del campo G de gravedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos calcular el trabajo de la fuerza peso, dado que es una fuerza conservativa, ¿cierto? Se podría calcular ese trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué, qué ocurre acá? ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos un objeto, ¿ya? Que cae, que cae. Ay, qué horrible la caja. O sea, el piso tiene que ser una caja. Es una caja, ¿cierto? Que cae recorriendo una distancia D, ¿cierto? Una distancia D para poder calcular el trabajo, ¿vale? Eh, no sé qué altura puede ser el piso, puede que no lo sea, da lo mismo, ¿vale? La masa, ¿cierto? Una caja de una masa determinada que cae o se mueve desde una altura inicial hasta una altura final, ¿ya? Y esto lo hace por acción de su peso. Perfecto. Entonces, el trabajo de esta fuerza, ¿ya? El trabajo de esta fuerza, que va a ser una fuerza conservativa, ¿cierto? El trabajo de la fuerza que estamos estudiando va a ser, bueno, como vimos antes, ¿cierto? Por definición, fuerza punto desplazamiento, ¿cierto? Pero en este caso el desplazamiento va hacia abajo al igual que la fuerza. Por lo tanto, ambos son colineales y
tienen la misma dirección y sentido. Todo súper bien. La fuerza que está haciendo este movimiento corresponde con el peso del objeto, ¿cierto? Esa fuerza es entonces masa por gravedad, ¿cierto? Y la distancia que se está recorriendo, sabemos que es en realidad un tema de una diferencia, ¿ya? De alturas. La altura inicial menos la altura final, ¿no es cierto? Altura inicial menos altura final. Así podemos saber dónde empieza, o sea, cuánto recorre, ¿cierto? Que es lo que nos interesa en términos simples para poder hablar acerca del trabajo. ¿Ya? Un segundo. Pero aquí podemos distinguir una cosa. Tenemos dos términos, término 1 y término 2. Por lo tanto, vamos a separarlos, vamos a construir nuevamente parte, o vamos a construir, sí, nuevamente no, términos que nos interese evaluar puntualmente, ¿cierto? Eh, y esto sería masa por gravedad por altura inicial menos masa por gravedad por altura final. ¿Ya? Eh, ya, pues, tenemos eso, ¿cierto? Entonces, para poder justamente estudiar esto que estamos diciendo nosotros ahora, vamos a definir un tipo de energía. Entonces, acá se define la energía potencial, que eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Se define la energía potencial, se define la energía potencial como aquella vinculada a las posiciones de los objetos, como, como aquella vinculada a las posiciones de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? La energía potencial, como tal, se entiende como una barrera geométrica más que cualquier otra cosa, ¿ya? La energía potencial nos está permitiendo justamente hacer que un objeto caiga desarrollando energía cinética. En principio no es energía, se puede transformar en energía. Eso es lo que genera esta diferencia entre los tipos diversos de energía. La energía potencial se comporta, como dije en un principio, como una barrera, ¿ya? Si tienes un objeto, si tienes un objeto que puede rebotar, no tengo ninguna pelota acá, que pudiese rebotar, ¿vale? Al momento de rebotar no va a poder pasar la altura inicial, a no ser de que tú le pegues un chiplito antes, ¿cierto? Mientras esté cayendo, pero en realidad lo que haces ahí es entregar la energía al sistema levantando este techo de energía potencial. Eh, la ruptura de energía potencial es un tema, ¿vale? De hecho, justamente genera estados de la materia, genera, bueno, no más que estados de la materia, genera procesos, la ruptura de la barrera de potencial, conocida como barrera de potencial, que es justamente lo que estamos definiendo ahora. El caso que estamos estudiando ahora es bastante sencillo, ¿cierto? Corresponde a la fuerza de gravedad y como dije en un principio, en realidad podemos imaginarnos sin ningún problema en realidad justamente que ocurra eso, que tomemos un objeto, que el objeto rebote y cuando vuelva a subir no va a poder entregar, no va a poder llegar arriba a lo que llegó, ¿cierto? Ese es el techo que se establece. Ese es el techo que se establece para poder hablar de energía potencial. La energía potencial es una barrera para cualquier sistema. Es una barrera geométrica, es una barrera mecánica. Los objetos no pueden pasar esos límites de energía a no ser de que alguien mueva el límite de energía a través del trabajo, ¿cierto? Entregando trabajo al sistema. Y eso modifica también parte del comportamiento de él, cosa que vamos a ver justamente ahora.
Eh, en el caso gravitatorio, que es el que estamos estudiando, voy a seguir escribiendo. En el caso gravitatorio, en el caso gravitatorio, ¿ya? Se define la energía, se define como energía potencial, ¿cierto? O, bueno, yo lo había notado así antes, ¿cierto? Energía potencial gravitatoria o energía potencial gravitatoria. Yo suelo usar la letra U, y que conste, que conste. Yo suelo usar la letra U para hablar de energías potenciales, sea cual sea, porque hay varios tipos de energía potencial. Nosotros vamos a estudiar dos solamente. ¿Ya? Se define de esa forma la energía potencial. En el caso gravitatorio se define así. O sea, ¿sí? Creo que puedo mover esto, ¿cierto? Perfecto. O sea, ¿sí? O sea, ¿sí? El trabajo, esto es por extensión, ¿vale? Hemos solamente analizado un caso simplificado, pero en realidad va a pasar esto todas las veces que hagamos lo mismo con cualquiera sea la energía o con cualquiera sea la fuerza conservativa que estemos estudiando. El trabajo de las fuerzas conservativas es igual, en el caso que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Esto es, por la definición que vimos recién, energía potencial inicial menos energía potencial final, ¿por cierto? O dicho de otra forma, así. Y eso quiere decir menos el delta de energía potencial, que era lo que nosotros habíamos estudiado recién, ¿cierto? Esto es bien pinche importante. Eso y eso. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo de las fuerzas conservativas solo depende de los puntos iniciales y finales. No depende de cómo llegues a ellos. Eso lo hace bastante particular. No hay nada en esta teoría que te diga que un objeto deba caer en línea recta, por ejemplo. ¿Ya? Aún está incompleto, falta caleta de matemática por si acaso, ¿vale? No es algo que vayamos a resolver, pero que quede claro eso, o sea, que un objeto caiga, que se mueva en cierta altura, estoy aprovechando de cargar esta cosa también, que se mueva en cierta altura, ¿cierto? Lo hace en línea recta cambiando su altura, no nos interesa el cómo llegue acá abajo. Lo que nos interesa para ver el trabajo de la fuerza conservativa es que simplemente llegue acá abajo. Eso es todo lo que hay que decir al respecto de esto, ¿vale? Es decir, es decir, el trabajo de estas fuerzas, de estas fuerzas no depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria. En el caso de la fuerza elástica, que es otra fuerza que vamos a estudiar nosotros acá también, eh, para la fuerza elástica, la fuerza elástica, que si nos recordamos, lo vimos en la evaluación anterior, ¿cierto? Si nos recordamos, se calcula como fuerza a través de la ley de Hooke, ¿cierto? Fuerza elástica igual a K por X, ¿ya? También tenemos una energía potencial
que no la voy a calcular ahora, que no la voy a calcular ahora, pero te la voy a dejar acá. Energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Dios, feas. Eh, no lo voy a calcular por la sencilla razón de que debo hacer una integral para poder hacerlo. Ya, es casi como por definición, tengo que hacer una integral acá, en esa parte. O sea, el trabajo, el trabajo, nosotros sabemos que se calcula como fuerza punto desplazamiento. Si la fuerza no es constante en todo esto, como lo está haciendo ahí, ¿cierto? El desplazamiento del objeto determina la intensidad de la fuerza. Lo que vamos a ver es que en realidad aquí este trabajo se estaría calculando a través de una integral. Cuando yo haga esa integral en el desplazamiento, que sería justamente por x, voy a poder obtener, o en pequeños diferenciales de x, ¿vale? No sé si es que alguno ha hecho esto antes, pero voy a dejarlo acá. La fuerza es k por x, ¿cierto? Y los desplazamientos que nosotros estamos calculando son pequeños desplazamientos en el eje x. Es por eso que aparece una integral y por eso no lo quiero resolver. Lo dejé ahí, lo voy a borrar, porque esto no forma parte del curso. Pero dejarte en claro de que en realidad la teoría, como nosotros la estudiamos, aún se puede seguir estudiando mucho más. Esto da para caleta de cosas, cabrón. Caleta. Y por último, aclarar lo que estaba diciendo en un principio, ¿cierto? Que las fuerzas no conservativas o disipativas son las que se oponen al movimiento del sistema. La fuerza disipativa por antonomasia es la fuerza de roce. Entonces, aclarar eso, las fuerzas no conservativas, las fuerzas no conservativas o disipativas son aquellas que se oponen al movimiento del sistema, como las fuerzas de roce. ¿Ya? Para terminar, para terminar, nosotros hasta ahora nos hemos dedicado a ver y revisar qué tipo de trabajo o energías podemos calcular o determinar, ¿cierto? A partir del trabajo como tal, su comportamiento, o sea, más que su comportamiento, eh, los diversos casos particulares que hemos estado estudiando, básicamente, ¿ya? O sea, si nosotros vemos lo que este comportamiento vinculado al estudio de las fuerzas, que fue lo que estuvimos haciendo anteriormente cuando estuvimos empezando con la mecánica del movimiento, eh, al principio nosotros nos dedicamos a describir qué es lo que es una fuerza, ¿cierto? Cómo es una fuerza y después nos dedicamos justamente a calcular eh, el cómo interactúan las fuerzas, ¿cierto? Cómo se disculpa,
cómo se interactúa o cómo interactúan estas fuerzas, cómo se interactúa a través de estas fuerzas, ¿ya? Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es básicamente lo mismo, ¿cierto? Eh, ha sido básicamente explicar, contar, estar revisando el qué es lo que es la energía, el cómo es la energía a través del trabajo, pero no hemos contestado a la pregunta que nos queda, ¿cierto? Para poder estudiar el movimiento, las energías también deben relacionarse entre ellas. Entonces aquí viene la joda. ¿Cómo se relacionan las energías? La pregunta o respuesta en realidad también está vinculada o se puede vincular con las cosas que estábamos diciendo, por ejemplo, ayer, ¿ya? Que yo les contaba que, antes de ayer, el lunes, yo les contaba que la energía o el trabajo se comporta muy parecido a la plata, por cierto, se comporta muy parecido al dinero. Entonces, si lo empezamos a revisar de esa forma, ¿vale? Esto es dinero, básicamente, y hay distintos tipos de dinero, pero el dinero sigue siendo dinero en tu billetera, digámoslo así, ¿ya? El dinero que entra a tu billetera, ya sea de vender, ya sea de recibir un pago, sueldo, ya sea de regalo, es dinero en tu billetera y a ese dinero no le importa. ¿De dónde viene? No le importa, no le importa nada, no le importa nada, ¿ya? Es solamente dinero. Y cuando sale tampoco le importa de dónde vino. ¿Ya? A lo mejor tú vas a poder hacer tus ajustes, ¿cierto? Si pucha, quieres comprar algo o quieres, sí, pues, si quieres comprar algo vas a empezar a hacer ajustes de saco de acá y me va a llegar esta plata y te voy a deber esto. Esos juegos uno son los que puede ir haciendo justamente también acá, ¿ya? Entonces aquí eh, uno podría empezar justamente a preguntar cómo se está comportando esto y es básicamente el mismo principio que estábamos diciendo recién, el dinero, ¿vale? La forma en la que uno puede ver cómo interactúa el dinero es a través de esta billetera ahí donde cuando entra no le importa nada el qué es lo que entra y el cómo sale, ¿cierto? Solamente le interesa que entre o que salga algo, ¿ya? Este concepto de mecánica es lo que se llama energía mecánica. Energía mecánica. Y vamos a estudiar cómo evolucionan los sistemas a través de la energía mecánica. En un término muy sencillo, la energía mecánica es la energía total de un sistema. Es la energía total de un sistema. ¿De acuerdo? Es decir, que la energía mecánica se constituye a través de la suma, porque es un sistema se puede componer de varias partículas, ¿cierto? Se compone de la suma de todas las energías cinéticas más todas las energías potenciales. Y aquí yo suelo incluir los trabajos, ¿ya? Dado que vimos que el trabajo, dependiendo del trabajo, puede ser equivalente a un tipo de energía, ¿por cierto? O a un cambio de energía, ¿ya? Por eso uno puede incluirlo y esto si fuese necesario explícitamente. Pero el que sea necesario o no es algo un poco más abstracto. Esto es súper cuático, es mucho más abstracto que, que solamente decir que el trabajo es eso o puede ser otra cosa, ¿cachai? Para mí la forma más simple de esto, o el modo más sencillo para poder explicar esto, eh, oh, que,
Pucha, el panorama es complicado, pero creo que toda persona que esté viendo esta clase posteriormente va a pensar igual que yo, ¿vale? Cuando yo les cuente no sé si historia, es un caso. Imagínate que tú estás, va a ser súper comprensible para todos, y imagínate que no estamos en pandemia hace 2 años, ¿cierto? Eh, Verano, ya estás terminando tus clases, últimas pruebas, últimos exámenes, ya estás listo y terminaste, estás listo, estás lista con tu semestre se acaba y vas a salir, ¿vale? Verano 2019, 2020, así, cuánta tristeza. Vas a salir y, pucha, ya, no sé, po, alguien te dio, tus papás, tu mamá, tu abuelita, tu tío, tu tía, quien sea, te dio 10 lucas para que tú vayas y te tomes tu copetito tranqui. Y tú puedes decir ahí, oh, tengo dos casos posibles, ¿cierto? Uno es comprarme una prueba y tomármela en la casa, solo, sola. No te juzgo si esta opción está bien. La otra es salir y tomarte un par de piscolas, pues, ¿vale? Pero resulta de que esas 10 lucas que te están pasando, también tienes que considerar el dinero del pasaje para poder llegar a tomarte esa plata. Entonces aquí viene la pregunta. Si tú llegas allá y entre los pasajes te tomas un par de piscolas, te vuelves a tu casa, ¿cierto? Te quedaste sin plata. ¿Te tomaste las 10 lucas en plata? ¿Te tomaste las 10 lucas como piscola? La respuesta puede ser doble, ¿vale? Si a lo mejor tú dices tú puedes decir que no, pues, ¿cachai? Y que no súper simplemente, que no, que no, porque, oye, no te gastaste toda la plata en piscola, pues te la gastaste también en pasaje. Pero claro, también podía ser súper sólido decir, es que claro, si no me gastaba la plata del pasaje, tampoco me la podría haber gastado en piscola. Un gasto es necesario para el otro, pero no es el mismo gasto. Dependiendo de ese tipo de respuesta, es que nosotros vamos a poder estudiar el cómo se comportan los sistemas mecánicos en base a la energía mecánica como tal, ¿ya? Entonces, la única condición que debe ocurrir es que justamente seamos capaces de contestar esa pregunta. Cuando un sistema evoluciona, entonces, cuando un sistema evoluciona, ¿ya? Debe ocurrir qué? Debe ocurrir qué? En algún sistema, claramente, por cierto, porque la plata en pasajes que tú estás gastando para poder tomarte las piscolas, en realidad se lo estás entregando a otra persona, ¿vale? No es que los locos del bar tengan un taxi que tú le pagues al bar constantemente, ¿cachai? No, le tienes que ampliaste el sistema de interacción para esta plata. Entonces, en algún sistema, esa energía debe conservarse. Entonces, si para ti, ¿vale? Si para ti el gastar plata en pasaje es necesario para poder gastarte las piscolas y por lo tanto es parte del gasto piscola, la energía mecánica o el dinero que tú gastaste e invertiste en todo esto, ¿cierto? Se debe conservar. O sea, en este caso tu respuesta es sí. Me tomé las 10 lucas en piscola. Claramente, dijimos que habían dos casos, ¿cierto? Y onda, ya sabemos que son súper comprensibles y que tú me digas, no, pues que el otro es pasaje, pues. Perfecto. Y es por eso que también hemos incluido justamente el concepto de trabajo en la energía mecánica. Porque así, este cambio de energía mecánica, lo que tú, de las 10 lucas, cuánto tomaste, ¿cierto? La diferencia está en otro sistema y eso corresponde al trabajo de la fuerza de roce. Y ahí hemos solucionado el problema. Tenemos las dos respuestas válidas, por cierto. Tanto si fuese
que ese trabajo está incluido en un sistema y es necesario para que el sistema evolucione, o como que no, pero que tienes que considerarlo de todas formas porque está presente, porque el trabajo se está fugando del sistema de estudio. Así. Eh, Voy a dejarlo hasta acá por hoy día. Vamos a partir de la próxima semana a trabajar en ejercicios y en... Dejar de compartir la pantalla. En ejercicios y en... Bueno, contenido que en plataforma se los voy a dejar ahora disponibles, ¿vale? Para que ustedes vayan revisando y trabajando también. ¿Ok? Como ya dijimos, no nos queda mucho, así que vayan revisando esas cositas. Yo les voy a avisar con tiempo la evaluación, pero las condiciones son las mismas las que hemos nombrado anteriormente, ¿cierto? Que sería la semana del 28. El 28 es feriado, se me había olvidado, así que tiene que ser 29-30 para dejar la evaluación y ahí vamos a hacer eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, escríbanme. Tienen mi WhatsApp, pueden escribirme en cualquier momento. Yo sí estoy, estoy con el teléfono todo el día, así que si pueden escribirme, háganlo, ¿vale? Para preguntar cositas y eso. Cuídense mucho, chicos. Espero que se encuentren todos muy bien.